Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, desde su título, promete ser épica, apasionada y llena de misterio. Hoy vamos a hablar de Burak y Neslihan, destinados a amarse. El secreto de su historia. ¿Alguna vez han sentido que ciertas personas están destinadas a cruzarse en sus caminos, que hay una fuerza invisible que las une? Pues eso es exactamente lo que sugiere el título de hoy, y vamos a desentrañar qué hay detrás de esta poderosa conexión entre Burak y Neslihan. Si son fans de las historias románticas con un toque de intriga, o si simplemente aman descubrir los entresijos de las relaciones que marcan una época, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayendo contenido como este, y a ustedes les asegura no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Así que, ¿quiénes son Burak y Neslihan? ¿Qué los hace destinados a amarse? Y lo más importante, ¿cuál es el secreto de su historia? El título nos plantea preguntas fascinantes y la respuesta, como suele ocurrir con las grandes historias, es probable que sea una mezcla de destino, decisiones difíciles y por supuesto, ese ingrediente tan esquivo y poderoso, el amor. A primera vista podríamos pensar que es una historia de amor convencional, pero el subtítulo, El secreto de su historia, nos da una pista de que hay mucho más. Podría ser un secreto familiar, un obstáculo inesperado, un sacrificio que tuvieron que hacer, o incluso un misterio que los une de una manera que nadie más puede comprender. Para empezar a desgranar esta historia, tenemos que imaginar la atmósfera en la que Burak y Neslihan se encuentran. ¿Son de mundos diferentes? ¿Están en épocas distintas? El simple hecho de que se les presente como destinados a amarse sugiere una conexión que trasciende lo ordinario. Podríamos estar hablando de un amor predestinado, ese que los mitos y leyendas describen como inevitable, como si sus almas se hubieran buscado a través de las vidas. O quizás la destinación se forjó a través de circunstancias complejas, desafíos que los obligaron a depender el uno del otro, forjando un vínculo inquebrantable. Pensemos en Burak. ¿Cómo es este hombre? ¿Es el típico galán, decidido y protector, o quizás guarda una vulnerabilidad oculta que solo Neslihan puede ver? Las historias de amor a menudo brillan cuando el protagonista masculino es un enigma, alguien cuya fortaleza se equilibra con una profundidad emocional. ¿Y Neslihan es una mujer fuerte e independiente, o una doncella en apuros que encuentra su salvación en Burak? Lo más probable es que ambos tengan sus propias luchas, sus propios sueños y sus propios miedos, y que su encuentro sea el catalizador que los impulse a ser mejores personas. El secreto de su historia es la pieza central que nos intriga. ¿Es un secreto que comparten solo ellos dos? ¿O es un secreto que la sociedad o sus familias intentan ocultar? Si es un secreto compartido, ¿qué tipo de secreto podría unir a dos personas de forma tan profunda? Podría ser un amor prohibido, un pacto que hicieron, o incluso una verdad dolorosa que solo juntos pueden enfrentar. Si el secreto es externo, es decir, algo que otros intentan ocultar, entonces Burak y Neslihan podrían estar luchando contra fuerzas mayores, uniendo sus fuerzas para desvelar la verdad o protegerse de las consecuencias. Imaginemos escenarios posibles. Quizás Burak es un hombre de negocios ambicioso, atrapado en un mundo de apariencias y traiciones, y Neslihan es una artista soñadora, cuya inocencia y creatividad logran romper sus barreras. Su amor, entonces, sería un refugio, un secreto compartido en medio de la vorágine de sus vidas. O tal vez Burak sea un guerrero o un líder, enfrentando una gran amenaza, y Neslihan sea la clave para su supervivencia, poseyendo un conocimiento o una habilidad única que solo él puede utilizar. En este caso, el secreto sería la naturaleza de esa amenaza, o la verdadera identidad de Neslihan. Otra posibilidad es que el secreto esté ligado a su pasado. Tal vez sus familias tienen una historia entrelazada, un conflicto antiguo que los une o los separa, y ellos son los primeros en poder resolverlo. O incluso más intrigante, ¿qué tal si su destino a amarse está escrito en las estrellas, un plan cósmico que ellos, sin saberlo, están cumpliendo? El secreto en ese caso sería la naturaleza de ese destino, o la forma en que fueron elegidos para cumplirlo. El título también evoca una sensación de inevitabilidad. Destinados a amarse no suena a una elección, sino a algo que simplemente iba a suceder. Esto nos hace pensar en la fuerza del destino y si somos realmente dueños de nuestras vidas, o si hay hilos invisibles que mueven las piezas en nuestro tablero.
Si realmente están destinados a amarse, significa que todo lo que les sucede, incluso los obstáculos, los acerca más el uno al otro. Esto podría ser una narrativa muy poderosa, donde cada adversidad es en realidad un paso más hacia su unión. El secreto podría ser la razón por la cual su amor es tan poderoso, tan inquebrantable. Quizás hay una energía especial que los rodea, un magnetismo que los atrae irremediablemente. Podríamos estar hablando de almas gemelas, de esas almas que se reconocen instantáneamente y que sienten que se conocen desde siempre. El secreto en este contexto sería la profundidad de esa conexión, algo que va más allá de la comprensión racional. Para que una historia como esta sea realmente cautivadora, los personajes deben ser complejos y creíbles. Burak y Neslihan no pueden ser meros arquetipos. Necesitan tener sus propias fallas, sus momentos de duda, y sobre todo, deben crecer y evolucionar a lo largo de la historia. Su amor, por muy predestinado que esté, debe ser probado. Las relaciones sólidas se construyen a través de las dificultades, y es en esos momentos cuando el verdadero carácter de una persona sale a la luz. ¿Cómo reaccionan ante la adversidad? ¿Son capaces de perdonar? ¿Están dispuestos a sacrificar sus propios deseos por el bien del otro? ¿Y qué papel juega la sociedad en esta historia? ¿Sus familias aprueban su amor? ¿Hay rivalidades o enemistades que deban superar? Las historias de amor a menudo se ven complicadas por factores externos, y es en la lucha contra estas fuerzas que el vínculo entre los protagonistas se fortalece. El secreto podría estar relacionado con cómo la sociedad percibe su relación, o con las presiones que ambos deben enfrentar para estar juntos. Pensemos en el impacto que una historia así puede tener. El amor, cuando es verdadero y profundo, tiene el poder de transformar vidas, de inspirar, de sanar. Si Burak y Neslihan están verdaderamente destinados a amarse, su historia podría ser un testimonio de la fuerza del amor, de la capacidad humana para superar cualquier obstáculo cuando se tiene un propósito y alguien a quien amar. El secreto podría ser precisamente eso, la revelación de que el amor, en su forma más pura, es la fuerza más poderosa del universo. En resumen, el título Burak y Neslihan, destinados a amarse. El secreto de su historia nos presenta una narrativa rica en potencial. Sugiere un romance épico marcado por un destino ineludible y envuelto en el misterio de un secreto que añade capas de intriga y profundidad. Podríamos estar ante una historia de almas gemelas, de amores prohibidos, de batallas contra fuerzas ocultas, o de la simple pero profunda comprensión de que algunas personas simplemente están hechas para encontrarse y amarse. La clave está en desentrañar qué es ese secreto que los une de forma tan especial, y cómo este elemento misterioso da forma a su destinación. Y hasta aquí llegamos con nuestra especulación sobre la fascinante historia de Burak y Neslihan. Hemos explorado las posibilidades que el título nos presenta, desde la idea de un amor predestinado hasta la intriga de un secreto compartido. Hemos reflexionado sobre la naturaleza de sus personajes y los desafíos que podrían enfrentar. Espero que esta conversación haya avivado su curiosidad y les haya brindado una perspectiva interesante sobre lo que esta historia podría esconder. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo y por dedicar su tiempo a explorar estas ideas conmigo. Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que podría ser el secreto de la historia de Burak y Neslihan? ¿Tienen alguna otra teoría sobre su destino a amarse? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y siempre es un placer interactuar con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha resultado interesante y les ha mantenido enganchados, les animo de corazón a que le den un gran me gusta. Si creen que a alguien más le gustaría escuchar sobre esta historia, por favor compartan este vídeo. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan nada es suscribiéndose a nuestro canal. Cada nueva suscripción es un gran impulso para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.